Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el día número 37 de 50 del recorrido que estamos haciendo del libro de Hechos de los Apóstoles como preparación a la fiesta de Pentecostés en esta cincuentena pascual. Y para iniciar nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad, invocando a la presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos guíe en este recorrido de este día número 37 de 50 en esta cuarta decena de las lecturas que hemos venido haciendo de forma consecutiva del libro de Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramaste sobre nosotros los 7 dones, tú, dedo de la diestra del Padre, tu fiel promesa del Padre, que inspira nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infundes tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y al Hijo revélanos también y creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Santo Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bien, como ya les comentaba, al principio de este video ya vamos por el día número 37. Nos estamos acercando al final de este recorrido y ya nos habíamos adentrado en el video anterior en el capítulo 12 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y en este video vamos a dar, digamos así, por finalizado este capítulo. Vamos a continuar la lectura, valga la redundancia, continuada del libro de Hechos de los Apóstoles bajo el título La palabra crecía y se multiplicaba. La palabra con P mayúscula, crecía y se multiplicaba. Vamos a continuar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 18 al 25. En el video anterior terminamos en el 18 porque, bueno, había que concluir esa partecita. Pero retomaremos nuevamente desde el versículo 18 hasta el 25. El texto dice lo siguiente, desde el 18, capítulo 11. Cuando se hizo de día, se produjo una gran conmoción entre los soldados por lo que había ocurrido con Pedro. Herodes le buscó y, al no encontrarle, procesó a los guardias y los mandó a ejecutar. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Aquí termina, digamos, esta partecita, porque aquí tenemos un subtítulo dentro de la lectura. Vamos a tener, y olvidé mencionarle, 2 subtítulos más dentro del texto del 18 al 25, que estamos leyendo el capítulo 11. Vamos a tener 2 subtítulos que nos propone de forma didáctica, pedagógica y hasta cierto punto también teológica, para tener ese razonamiento no solamente de la fe, sino también de la razón, de lo que nos está narrando el texto bíblico, que es la traducción que estamos utilizando en este recorrido, esta cincuentena pascual, que es la Biblia de Navarra. Aquí nos presenta el primer subtítulo que dice Muerte de Herodes. Avanzamos entonces ahora al versículo 20. Pero antes quiero hacer un breve comentario con respecto a los 2 versículos 18 y 19 que leímos anteriormente. Vemos cómo Herodes se desespera, trata de ubicar dónde está Pedro, no lo encuentra y manda a ejecutar a estos soldados por traición, porque me imagino que él lleva a pensar que eran cómplices, o para dar el ejemplo a los demás soldados que ninguno queda sin castigo si incumple la misión que se le había dado. Pasamos entonces al versículo 20, capítulo 11, subtítulo de la Biblia de Navarra dice Muerte a Herodes. Herodes estaba airado contra los de Tiro y Sidón. De común acuerdo vinieron a él y después de haberse ganado a Blasto, mayordomo del rey, le pedían la paz, dado que sus tierras se abastecían de las del rey. El día designado se sentó Herodes en la tribuna, revestido con los distintivos reales, y se puso a arreglarles. El pueblo le aclamaba. Es la voz de un Dios, aquí lo pone la Biblia de Navarra, Dios con minúscula, y no la de un hombre.
Al instante le hirió un ángel del Señor, porque no había dado gloria a Dios. Ahora sí, Dios con mayúscula. Y expiró comido por los gusanos. Este texto, que va del versículo 20 al 23, nos narra cómo fue que Herodes muere. Y en esto vemos cómo él ya se estaba como subiéndole las ínfulas a creerse un Dios, Dios con minúscula. Y esto, autodenominarse como Dios, ya él se reviste, ya se sentía como empoderado. Y aquí vemos uno de los pecados, o mejor dicho, una de las concupiscencias, que son esas heridas que quedan del pecado original que todos nosotros tenemos, y hablamos de la soberbia. Y en este caso, en él había llegado a un punto que se creía una deidad, pero al tratar de distraer al pueblo de Dios, y aún así, también estaban los cristianos por ahí que voy a usar el término, no le paraban al caso porque sabían que no era Dios. Dios en su infinita omnipotencia y viendo lo que este hombre estaba haciendo, entonces, como dice acá el texto en el versículo 22, el pueblo lo aclamaba: es la voz de un Dios y no la de un hombre. Al instante le hirió un ángel del Señor. Cuando el pueblo lo llamaba: este es un Dios, este es un verdadero Dios bajado del cielo, miren lo que no sé qué. En ese momento, en ese instante, un ángel del Señor hiere a este hombre de muerte. Y él cae y es comido por los gusanos. Hagamos la composición del lugar de ese momento. Imagino que eso fue un silencio de repente al ver que su Dios con minúscula cae desplomado ante sus ojos, porque estaba haciendo que el pueblo escogido del Señor se fuera por un despeñadero, prácticamente impulsándolo con estas medidas que estaba haciendo, que veíamos acá en el versículo 20 en adelante, ¿no? Donde estaba haciendo todo este tema de esta jugarreta y alineándose para después él salir como esa figura pública diciendo que él se señalaba como un Dios. Y este es el tema de la soberbia. Muchas veces nosotros decimos: no, pero yo no me señalo como un Dios, no me veo de esa forma. Cuidado, no te ves de esa forma, pero actúas como si fueras uno. Cuando tú dices que tu vida es tuya, cuando tus elecciones son tuyas, cuando no hay una intervención, no crees en la intervención de Dios en cada paso de tu vida, sino que tú te formas tu propia vida y que tú mismo creas tu realidad. Allí sale esa soberbia en el mismo grado que en la de Herodes al autodenominarse como Dios. Avanzamos, versículo 24, ya prácticamente para terminar este capítulo 12, 24 y 25, tiene un subtítulo que dice: San Bernabé y San Pablo vuelven a Jerusalén. Ya después de todo lo que hicieron allá con la conversión de muchos gentiles y todo esto que ellos fueron llevados y tuvieron un año allá, regresan nuevamente a Jerusalén, ya dejando constituida una comunidad que ya estaba en Antioquía surgiendo y moviéndose por ella misma y suscitando estas conversiones, y que el Espíritu Santo fluía en ella como Dios manda. Entonces ellos se repliegan y vuelven a regresar una vez más a Jerusalén, donde estaban los apóstoles. Y ese es un gran spoiler de lo que estábamos viendo, ¿no? Pero estoy concadenando las otras lecturas que ya habíamos compartido con ustedes. Dice acá, versículo 24: la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo volvieron a Jerusalén una vez cumplido su ministerio, y se trajeron a Juan, llamado Marcos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una vez cumplido el ministerio de Bernabé y de Saulo allá en Antioquía, se regresan y traen a un testigo, digámoslo de allá, que era Juan, llamado Marcos. Y este hombre después va a avanzar con ellos en el caminar de la fe. Y va a ser instruido para poder llevar esa experiencia de Antioquía a otras comunidades que están creciendo o se van formando. Y la iglesia sigue creciendo y multiplicándose. Que al final el título de este texto, a pesar de todas las vicisitudes que pasó con Herodes, que pasó con lo que murieron sus soldados y la muerte de Herodes, que la hemos narrado aquí en este capítulo 12, versículos 18 al 25 del libro de Hechos de los Apóstoles, también vemos eso, esa luz de que la iglesia, a pesar de las persecuciones, a pesar de las vicisitudes, a pesar de que sus líderes son apresados, y ya había muerto uno que era Santiago, el hermano de Juan, ambos llamados hijos del trueno, ya había muerto uno de ellos, la iglesia no cedía, al contrario, se iba fortificando e iba creciendo. ¿Por qué? Porque
si el árbol, ¿cómo es que? Si el grano de trigo no muere, entonces no podrá dar fruto. Y ahí se cumple esa frase en cada uno de los apóstoles que van dejando su huella y que esa huella no se extingue, no por ellos, sino porque son respaldados por el Espíritu Santo y realmente transmitieron la verdad, transmitieron el camino y la vida, que es Cristo nuestro Señor. Acá como parte de la reflexión para este día tengo la siguiente frase, este día número 37, dice: los poderes humanos pasan, la palabra de Dios permanece y crece. Los poderes humanos, haciendo hincapié en el texto de Herodes, pasa, pero la palabra con P mayúscula, que es la que van ellos propagando la buena nueva, el querigma, el evangelio, se mantiene y crece y da fruto y fruto en abundancia. Traigamos de la Sagrada Tradición a San Irineo de León nuevamente, siglo II, en su documento Adversus a herejes, tomo 3, capítulo 24, versículo 1, dice lo siguiente: la Iglesia, aunque extendida por el mundo, conserva una sola fe, y eso es la Iglesia católica. A pesar que es universal porque recibe a todo el mundo, se mantiene con una sola fe, un solo bautismo, para el perdón de los pecados, para ingresarlo e injertarlo en la vida comunitaria de la Iglesia, pero sobre todo para el perdón de los pecados. Y este bautismo, un bautismo trinitario, que consolida a las personas y nos lleva al conocimiento de la verdad que es Cristo Jesús, por medio de la Iglesia que éste fundó sobre los pilares de los apóstoles, sobre los apóstoles. Para finalizar, en este día número 37, vamos a traerle del Catecismo de la Iglesia Católica el numeral, específicamente el 869, un numeral bastante breve. Dice lo siguiente: la Iglesia es apostólica, está edificada sobre sólido cimiento, los 12 apóstoles del Cordero. Y este Cordero, hablamos de Cristo Maestro. Es indestructible, no porque está fundada en los 12 apóstoles, sino porque Cristo es la piedra angular que sostiene toda esta estructura. Como yo siempre le he comentado ya en vidas anteriores, incluso en novenas, he comentado que Cristo es la piedra angular en esa figura. Por lo menos en mi caso, yo la veo como un puente. El puente estaba roto por el pecado original, no había forma de pasar de un lado a otro. Cristo se pone como esa piedra angular que reconstruye ese pase, mediando entre Dios y los hombres, haciendo pasar a todos, o dándole la oportunidad a todos a pasar por esa puerta estrecha, por ese camino difícil, pero ese camino de cruz es el que nos trae la redención, porque Cristo lo mostró. Y Él, con su muerte y su resurrección, nos muestra cuál es el camino, dónde está la verdad y que Él es la vida. Continuamos. Es indestructible. Se mantiene infaliblemente en la verdad. Cristo la gobierna por medio de Pedro y los demás apóstoles presentes en sus sucesores, el Papa y el colegio de los obispos. Y ahí es donde vemos la unidad de la Iglesia en los apóstoles. Y viene esa sucesión ininterrumpida desde el siglo I hasta nuestros días, con la sucesión de la persona que está sentada en la cátedra de Pedro, siendo Pedro el vicario de Cristo, el que está en su cátedra, que está en la silla del conocimiento, si lo vemos así también, en esa cátedra, en esa posición, es también responsable de capitanear la Iglesia, pero conforme a lo que Cristo nos enseñó y nos dejó, siempre escuchando y estando atento a la voz del Espíritu Santo. Entonces, ya entendemos por qué nosotros como cristianos católicos debemos orar mucho, uno, por el Papa, para que escuche la voz del Espíritu Santo y sea dócil a su voz también, porque la puede escuchar y la puede ignorar, sino que sea dócil a la voz del Espíritu Santo. Esa es una parte. Y la otra parte, que también oramos por sus intenciones, para que sean conforme a la voluntad de Dios y no a su propia voluntad o a la de un grupo de obispos o a la del colegio de obispos, sino que sea realmente Él sea un instrumento directo de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, para finalizar en este breve video del día de hoy, del día número 37, vamos a cerrar con la oración acostumbrada basada en una pequeña frase que tengo acá, y luego haremos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Señor, que tu palabra crezca en nosotros y en el mundo entero. Señor, que tu palabra crezca en nosotros y en el mundo entero. Señor, que tu palabra se quede en nuestros corazones, impresa en nuestra mente, en nuestros labios y obviamente, ya lo dije también, Señor, en nuestros corazones, para que nosotros seamos luz y sal en la tierra y que podamos un día decir, ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.